Siempre he creído en la posibilidad de vida alienígena, pero nunca me detuve a pensar mucho sobre la idea de visitas alienígenas. Sin embargo, la idea de abducción alienígena siempre me pareció completamente ridícula. Intentando mantenerme en forma cuando el clima lo permite, me gusta caminar hasta mi oficina, que está a aproximadamente 3/4 de milla de distancia. El paseo me permite hacer algo de ejercicio y disfrutar de una hermosa vista del paisaje del Pacífico Norte. Por lo general, es un paseo agradable, relajante y típicamente sin incidentes. Este día en particular comenzó como los demás. Salí de casa temprano con la esperanza de tener un tiempo tranquilo y a solas en la oficina. Eran alrededor de las 6 de la mañana cuando salí. Subí la colina frente a mi oficina y aproximadamente a la mitad del camino, vi a 3 niños más adelante a lo lejos. Pude ver que tenían algún tipo de juguete volador sobre ellos desde esa distancia. Estaban fuera de mi vista mientras me acercaba, pero pronto estuvieron a la vista. A unos 100 pies de distancia, recuerdo que pensé que era extraño, pero luego, de repente, me quedé dormido. No sé cuánto tiempo estuve fuera, pero desperté y estaba en una cama metálica fría. Recuerdo que pensé que debía haber perdido el conocimiento durante mi caminata y que me habían llevado al hospital. Tuve la impresión de estar en un entorno médico debido al olor y al ambiente súper limpio en el que me encontraba. Me costaba trabajo enfocar mis ojos y oídos en las personas que me rodeaban, pero después de un minuto, finalmente pude ver que estaba viendo la espalda de alguien. Se dio la vuelta y me quedé en estado de shock total. Esta persona parecía un hombre, pero definitivamente no era humano. Los ojos lo delataban. Eran grandes, con forma de almendra y de un color morado muy vibrante. La cabeza era más grande, pero no como la gente tiende a imaginar a un extraterrestre. Se veía muy humano, pero obviamente no lo era. Entré en pánico en ese momento. Me levanté de un salto y agarré una especie de herramienta para defenderme. Se apartaron y parecían bastante asustados. Sus pupilas se dilataban y contraían rápidamente, como si estuviera asociado con su sistema cardiovascular. Debe ser algo que les sucede cuando están emocionados. Uno de ellos dio un paso adelante y extendió los brazos como para proteger a su grupo. Rápidamente corrí por el pasillo más cercano que tenía delante. Me encontré en un pasillo estrecho con puertas a la izquierda. Abrí la primera puerta y ¡zas! Me encontré de nuevo donde había empezado. Esta vez fui a la segunda puerta y ¡zas! Lo mismo. Caí de rodillas tratando de recuperar el aliento y sollozando, totalmente fuera de control. Recuerdo que toqué mis manos en el suelo y cuando las levanté, pude ver que el suelo era transparente por unos segundos antes de volver a ser de metal. En ese momento, me di cuenta de que estaba en el aire. Empecé a hiperventilar. Me tomó un minuto, pero me calmé y me di cuenta de que iba a tener que enfrentarme a estos seres para poder regresar a casa. Me levanté y volví hacia ellos. Al acercarme, uno de ellos se adelantó, presentándome una especie de dispositivo rectangular parecido a una tableta, hecho de cristal con colores líquidos dentro. Puso una mano sobre él y me lo presentó, como si debiera hacer lo mismo. Así que lo hice. Instantáneamente, estábamos conectados y comunicándonos, no con palabras, sino con pensamientos transferidos de él a mí. Sabía lo que quería que supiera y viceversa, aunque nuestra comunicación no duró mucho. La información era vasta, como si hubiéramos tenido una conversación extensa, como si hubiéramos hablado juntos, en lugar de usar este increíble dispositivo. Después fui guiado a una habitación donde había una joven, tal vez de 20 años, sollozando en el suelo abrazando sus rodillas. Esto debe ser un sueño, decía entre otros desvaríos. Me di cuenta de que la pared de un lado estaba hecha de vidrio y tenía jaulas incorporadas en ella. La mayoría de las jaulas estaban vacías. Sin embargo, la primera jaula tenía un animal extraño, pequeño y peludo como un perro,
pero alado, aunque no parecía que esas alas fueran adecuadas para volar. Este animal tenía una trompa parecida a la de un elefante, y cuando te miraba, te daba náuseas. Otra jaula tenía un labrador terrestre común y corriente, y una jaula tenía un típico alien gris en ella. Estaba muerto o dormido. Parecía que lo habían arrojado por la jaula y nunca volvió a moverse. En algún momento luché contra el impulso de quedarme dormido, pero se volvió demasiado fuerte y perdí el conocimiento. Desperté afuera, bajo la misma bola de luz que vi con los niños en el camino. Estaba flotando sobre mí, y luego disparó directamente hacia arriba, y desapareció. Pueden llamarme loco, pero creo que esa bola de luz, del tamaño de una pelota de baloncesto, era su nave. Dentro de ella, era tan grande como un centro comercial. Durante nuestro periodo de comunicación, él explicó que vienen de un planeta que está cerca de la muerte. La población restante que vive en el planeta de origen son, en su mayoría, aquellos que intentan salvarlo. Todos los animales salvajes murieron y la mayoría fueron envenenados con agua. Estos seres salen a investigar planetas con vida inteligente y observan cómo abordan los problemas planetarios, qué tecnologías tienen que podrían ayudar en sus esfuerzos. Están interesados en nuestros animales y nuestros océanos. Una vez que descubrieron a los humanos, comenzaron a teorizar que evolucionamos de seres que una vez estuvieron en un estado similar al humano. Creen que la Tierra está destinada a terminar como su planeta si no se realizan cambios importantes pronto. Nunca habría pasado del segundo párrafo de esta historia si me pidieran que la leyera, pero les prometo que esta experiencia es verdadera. Soy médico en una pequeña ciudad, y hacerlo público podría afectar negativamente mi práctica. Además, no quiero ser el rostro de este fenómeno. Sin embargo, como científico, les pido que se mantengan lo suficientemente abiertos como para ver los hechos y considerar la pura verdad sobre este fenómeno. Todo empezó en una noche de viernes. Había trabajado un doble turno en la tienda porque estábamos cortos de personal. Me ascendieron a cajera en nuestra tienda Kroger del vecindario. 2 personas habían llamado enfermas y necesitaba el dinero extra. Llegué a casa tarde porque tuve que ayudar a cerrar. Cuando llegué a mi apartamento, estaba oscuro. Normalmente, todas las luces están encendidas porque mi compañera de cuarto olvidaba apagar todo. Mientras rebuscaba las llaves en mi bolso, recordé que mi compañera de cuarto me había dicho que tenía boletos para un concierto y que no volvería a casa hasta después de la medianoche. Normalmente, Athena, mi labrador de 2 años, correría a recibirme, pero no estaba por ninguna parte. Así que, después de cerrar la puerta detrás de mí, encendí algunas luces y comencé a buscarla. Grité su nombre varias veces, pero nunca vino. Después de un buen repaso por la casa, finalmente la encontré escondida debajo de mi cama, pero se negaba a salir. Decidí que saldría cuando estuviera lista. Mientras me preparaba para ducharme antes de acostarme, pensaba en qué podría estar mal con ella. Esperaba que no estuviera enferma. Estaba a punto de terminar mi ducha cuando creí escuchar a Athena gruñendo. Eso, junto con el hecho de que estaba prácticamente sola en la casa, hizo que se me erizara el vello de la nuca. Me encantan las películas de miedo y probablemente veo demasiadas. El peor lugar para asustarse es en la ducha cuando estás completamente vulnerable. Tenía que ser fuerte. Después de todo, soy una mujer adulta desde hace unos años. Así que me sequé y me puse mi pijama. Cuando volví al dormitorio, todo lo que pude ver fue la cola de Athena asomando por debajo de la cama. Me agaché para poder mirar debajo de la cama y hablar con ella, pero estaba completamente quieta y eso me preocupó. La saqué suavemente de debajo de la cama. Parecía estar durmiendo, pero no se despertó cuando la moví. Después de eso, no tuve mucho tiempo para pensar. Lo siguiente que recuerdo es que la habitación se iluminó cegadoramente y escuché un golpe. Luego nada. Todo se volvió negro.
tuve lo que parecía ser el sueño más extraño. Vi sombras oscuras paradas frente a una luz brillante y sentí varias manos frías en mí. Sentía que me estaban sujetando al suelo, pero no podía moverme ni sentir ninguna emoción. Sentí un líquido tibio siendo vertido sobre mí, comenzando en la cabeza, y, mientras llegaba a mis pies, me desvanecí en una paz total. Lo que parecieron momentos después, me despertó el perro lamiendo mi cara. Era de día afuera y el sol brillaba a través de la ventana de mi dormitorio. Pensé que había tenido el sueño más extraño. Lo primero que hice fue buscar en línea el significado de mi sueño, pero no encontré mucho. A medida que avanzaba el día, lentamente olvidé el sueño. Solo trabajé unas pocas horas esa tarde, así que llegué temprano a casa. Athena estaba acostada en la sala cuando llegué. Parecía agotada. Mi compañera de cuarto me dejó una nota en la mesa sobre un chico increíble que conoció la noche anterior y dijo que tal vez llegaría tarde de nuevo. No estaba acostumbrada a tener la casa para mí sola, así que estaba un poco emocionada. Podía comer comida chatarra y ver lo que quisiera toda la noche en la televisión. Conforme avanzaba la tarde y comenzaba a oscurecer, Athena se puso rara. Saltó del sofá y comenzó a gemir. Iba de un lado a otro entre el sofá y la puerta principal. Pensé que necesitaba ir al baño, pero normalmente solo usaría la puerta para perros en la parte trasera de la casa. Me levanté y la llevé hacia la puerta trasera mientras me seguía renuentemente. Cuando abrí la puerta, me golpeó en la cara una luz tan brillante que me cegó por un momento. Athena gimoteó y salió corriendo por la casa buscando un lugar donde esconderse. Cuando miré hacia atrás para ver de dónde venía la luz, tuve la extraña sensación de que el suelo había desaparecido bajo mis pies. Era una sensación aterradora, y solo estaba esperando que mi cuerpo se estrellara contra el suelo por segunda vez. Todo simplemente se desvaneció y parecía caer en una tranquilidad pacífica. A la mañana siguiente, me desperté acurrucada bajo las mantas en mi cama. No recordaba casi nada de lo que había pasado el día anterior. Empecé a preocuparme de que hubiera algo mal conmigo. No bebo y nunca he tenido problemas de salud. No pude encontrar ningún golpe o moretón, así que, ¿qué demonios estaba pasando? ¿Me estaba volviendo loca? Más tarde ese día, le conté a mi compañera de cuarto lo que había sucedido, y me escuchó pacientemente, pero pude notar que no me creía. Sugirió que si seguía sucediendo, debería ver a un médico. Las siguientes 3 noches logré acostarme pacíficamente sin ningún suceso extraño, pero cada noche tuve sueños similares al de la primera noche. Estaba acostada en una superficie metálica fría en una habitación que parecía estar completamente hecha de metal. La habitación era grande pero bastante vacía. Había una enorme luz brillante directamente sobre mí, y mientras me levantaban en la cama, eventualmente empecé a distinguir formas con rostros. Tenían cabezas grandes y ojos oscuros, pero nunca vi más allá de eso. Para el quinto encuentro, estaba empezando a sentirme privada de sueño. Decidí el miércoles por la noche que me quedaría despierta toda la noche. Pensé que si me privaba lo suficiente de sueño, dejaría de soñar y podría dormir tranquila la siguiente noche. Fallé rotundamente en eso. Me desmayé en el sofá alrededor de la medianoche. No tuve sueños ni nada extraño que recordar hasta que desperté. Me desperté en mi cama, sin tener idea de cómo llegué allí. Más tarde ese día, noté que tenía una erupción en ambas muñecas y poco después, noté lo mismo en mis tobillos. No picaba, solo eran manchas rojas brillantes que rodeaban completamente. En este punto, puedes imaginar hacia dónde iba mi imaginación. La noche del jueves llegó y aún no había llamado a un médico o hablado con nadie más. Simplemente pensé que lo que sea que estuviera pasando seguiría su curso y estaría bien. No era realmente tarde cuando decidí que me iría a la cama temprano, ya que tenía que trabajar al día siguiente. Me cepillé los dientes, me puse mi pijama y convencí a Athena de que durmiera conmigo, con la esperanza de que su presencia me hiciera sentir segura. Tuve problemas para conciliar el sueño
y alrededor de las 10 p.m. comenzó a llover afuera. La lluvia era calmante, y finalmente me quedé dormida, solo para ser asustada de mi sueño por un estruendo fuera de mi ventana. Estaba asustada, pero aún así logré salir de la cama para echar un vistazo a la ventana. Una gran rama de un árbol cercano a mi habitación había caído. No recordaba ningún relámpago, pero debí haberlo pasado por alto mientras dormía. Me volví a la cama aliviada de que lo único aterrador afuera fuera la naturaleza. Pero no era lo que estaba afuera, lo que debería haberme asustado. Esta fue la peor noche de todas. Me desvanecí en lo que comenzó como un sueño tranquilo. Lentamente empecé a tomar conciencia de mi entorno. Allí estaba yo en la misma habitación, y las criaturas estaban paradas alrededor de mí. Estaban tratando de sujetarme a una superficie dura. Se estaban comunicando entre ellos con un extraño sonido chirriante. Luché con todas mis fuerzas, y eventualmente logré soltarme y caer al suelo. De alguna manera logré ponerme de pie, y corrí hacia la única puerta en esa habitación. Mientras corría, todo comenzó a ponerse muy brillante. Luego la luz se desvaneció y estaba de pie en el patio delantero. Junto a mí estaba Athena. Llamé a mi mamá y ella llamó a un médico. Me examinaron y me hicieron pruebas. Incluso hablé con un psiquiatra, pero me dieron un buen estado de salud. No me quedé con mi compañera de cuarto un día más después de eso. Me mudé de regreso a casa con mi mamá. No he tenido más experiencias y han pasado 3 años. Puede que nunca sepa realmente qué me estaba sucediendo, pero sé en qué creo. Mi nombre es Luis, y esto es lo que le sucedió a mi mejor amigo hace unos años. Era el 4 de julio, y mi amigo Javier y yo pasamos la noche con un montón de nuestros amigos, lanzando fuegos artificiales y terminando la noche con una épica pelea de cohetes que, según yo, gané. Ya era bastante tarde cuando nos quedamos sin fuegos artificiales y todos decidimos que era hora de irnos a casa. Llamamos a la mamá de Javier y ella nos dijo que nos encontráramos con ella en la escuela secundaria y nos recogería. Estaba a solo unos 10 minutos a pie desde el campo donde estábamos lanzando fuegos artificiales. Habíamos estado caminando durante unos minutos cuando vimos una extraña forma brillante sobre la línea de los árboles. Pensamos que podría ser un foco de los barcos en el río, pero no se movía, simplemente estaba allí flotando. Por curiosidad, caminamos hacia allí. A medida que nos acercábamos, se iluminó como si alguien hubiera encendido un interruptor. Las luces nos golpearon directamente en la cara y eso fue suficiente para nosotros. Salimos corriendo como si nos ardieran los traseros. Llegamos a la escuela secundaria y estábamos sin aliento, pero inmediatamente vimos a la mamá de Javier. En ese momento ni siquiera me di cuenta de que Javier ya no estaba detrás de mí. Le conté a su mamá lo que había pasado y que él había estado justo allí conmigo. Intenté llamarlo al celular, pero no obtuve respuesta. Subí a su auto y empezamos a buscarlo. Pasamos unos 30 minutos buscándolo y llamando a su celular sin suerte. Pero luego su mamá recordó que había instalado una aplicación de rastreo en su celular que mostraba dónde estaba el teléfono cuando lo abría y lo usaba para localizar el teléfono de Javier. Mostraba que estaba en casa. Aliviados pero confundidos, nos dirigimos a su casa para ver si estaba allí o si simplemente había dejado su teléfono en casa. Cuando llegamos, encontramos a Javier durmiendo tranquilamente en su cama. Su mamá estaba enojada, así que lo despertó para regañarlo. Lo loco es que Javier no recordaba nada de lo que había sucedido después de los fuegos artificiales. Eso ocurrió durante el verano de 2014. Creo que estábamos viviendo en Farmington, Nuevo México. Mi papá, mi mamá, mi mejor amigo y mi hijo, todos en una misma casa. Mi mamá recibió una llamada de mi abuela pidiéndole ayuda en Cove, Arizona, para una ceremonia que sería el viernes. Mi mamá aceptó y partió ese mismo día. Esperaba que regresara el domingo. Se fue, y eso fue todo.
El día transcurrió para nosotros en casa. Llegó la noche y todos estábamos durmiendo. Yo estaba en mi cama cuando me despertó la luz de mi habitación encendiéndose. Me levanté y vi a mi mamá simplemente mirándome y llorando. Lloraba como si alguien hubiera muerto. En un momento pensé que habían visto a alguien morir o que habían matado a alguien, sinceramente. Su rostro era inquietante. Salté de la cama, me paré sobre ella y salté sobre mi mejor amigo que dormía, aterrizando justo frente a ella mientras trataba de calmarla. Vi a uno de sus amigos en la sala, caminando de un lado a otro, asegurándose de que la puerta estuviera cerrada mirando afuera. Miré la hora. Eran las 3:30 de la madrugada. El amigo mira a mi mamá y dice, «Carajo, están realmente ahí, oh Dios, están realmente ahí». Ambos nos molestaban en este punto porque nadie nos había dicho qué había pasado y por qué no estaba con mi abuela. Finalmente, mi mamá se calma después de que puse Scott Pilgrim en la sala mientras hablaba con ella. Ella continúa explicando lo que sucedió. Cuando salió esa tarde, llamó a su amigo para ver si quería acompañarla. Él aceptó y se unió desde allí. Mi mamá pensó que estaba bien, así que decidió preguntarles a otros amigos si querían venir también. 2 amigos más dijeron que sí. Estaban pasando el rato juntos, pero tenían que vigilar uno de los remolques del hermano de uno de ellos hasta que terminara el trabajo, lo que no sería hasta alrededor de las 11 de la noche. Así que mi mamá pensó, sí, está bien, podemos irnos temprano por la mañana, así que solo pasaremos la noche con ustedes. Mi mamá y su amigo se dirigieron hacia allá. Esto estaba en la misma ciudad, Farmington, pero había una sección de remolques llamada Wildflower, un lugar bastante grande con muchas casas. Unos meses antes de esto, mi mamá había comprado un vehículo nuevo, que era un vehículo grande. Antes de salir de nuestra casa ese día, sacó los asientos traseros y colocó mantas. Esa era su cama para dormir mientras ayudaba con mi abuela, ya que algunas ceremonias no se realizaban en casa y tenías que quedarte donde se llevara a cabo. Volviendo a esa noche, ya era tarde cuando llegaron a la casa del otro amigo. Mi mamá estacionó su vehículo tan cerca del remolque que podías bajar la ventana del lado del conductor y tocar el exterior. Una vez adentro, simplemente hablaban y pasaban el rato. Era tarde en la noche y mi mamá dijo, «Bueno, me voy a dormir. Voy a dormir en la camioneta para ver cómo es, ya que aquí es donde estaré durmiendo todo el fin de semana». Ella bajó las ventanas hasta la mitad y abrió el techo corredizo. Después se acostó para dormir. Pero fue despertada por un golpe en la puerta. Se levantó tratando de ver quién era, y era su amigo con una pequeña linterna diciendo, «Hey, ¿puedo quedarme contigo? No hay donde dormir adentro». Mi mamá, molesta, dice, «¿Me asustaste? Sí, entra». Entonces él se acuesta en el asiento trasero mientras mi mamá está en el fondo. Comienza a hablar sobre la vida, pero mi mamá no está de humor para conversar. Solo responde cansinamente, sí. Luego mi mamá se queda dormida. Así que él está ahí acostado leyendo un libro con su pequeña linterna. También se queda dormido, pero lo despierta una pesadilla. Siente escalofríos y se congela. Enciende su linterna, esperando escuchar algo, pero hay un silencio absoluto. Sin embargo, todavía tiene esta terrible sensación y despierta a mi mamá de nuevo. En este punto, ella está harta. «Está bien, amigo, estoy despierta. ¿Qué pasa ahora?». Él responde, «Creo que hay alguien afuera o algo así, probablemente uno de los tipos saliendo del remolque». No, se siente raro», respondió él. Ambos se sientan en silencio. La luz del porche delantero, que estaba encendida cuando se quedaron dormidos, ahora estaba apagada. Todo estaba completamente oscuro afuera. Mi mamá intentaba abrir la gran puerta trasera donde estaba acostada, pero no podía encontrar ninguna manija. Luego gatea sobre el asiento trasero y llega al asiento del conductor. Toca la bocina tratando de que alguien encienda la luz del porche para que ambos pudieran entrar.
Sin embargo, nadie abre ni sale. Mi mamá dice, creo que solo voy a correr hacia la puerta. No, no, por favor, en serio, algo no se siente bien. ¿Pero ves algo?, pregunta ella. Él mira afuera un poco. No, solo quédate aquí adentro y cierra las puertas. Así que ella lo hace y enciende todo el vehículo mientras sigue tocando la bocina y probablemente despertando a todo el vecindario. Sin embargo, nadie dentro sale a verificar qué está pasando. El amigo de mi mamá todavía está en el asiento trasero. Mete la cabeza por la ventana y enciende su luz. Mi mamá sigue tocando la bocina cuando lo escucha empezar a gritar como loco. Se lanza hacia atrás hasta el regazo de mi mamá, temblando y gritando que ella conduzca mientras mira hacia la parte trasera del vehículo. Conduce, conduce, ¿qué es eso? Mientras conducen, escuchan un ruido fuerte, casi como un típico sonido fantasmal. Cuando escucharon el ruido, ya estaban calle abajo, yendo a 100 kilómetros por hora. Si alguien les estaba jugando una broma, ¿cómo podría seguirles el ritmo? Ambos están en pánico, gritándose el uno al otro. Mi mamá dice, ¿qué fue ese ruido? ¿Qué viste? Su amigo todavía está temblando y mirando por la ventana, sin responder. Alrededor de esa área hay un centro de detención para adultos, el único lugar cercano. Así que conducen hacia allí. Pronto ven a 2 guardias de seguridad tomando un descanso para fumar. Probablemente se sorprendieron al ver el vehículo acercándose a toda velocidad. Mi mamá también estaba demasiado asustada para salir. Estaba llorando, al igual que su amigo. En este punto, ambos salieron corriendo, gritando hacia los guardias. ¿Hay alguien afuera? ¿Hay alguien a quien puedan llamar? Creo que nos estaba persiguiendo, no sé qué es. Parecía un maldito alienígena. Después de escuchar eso, uno de los guardias camina rápidamente de regreso al edificio, sin decir una palabra. El otro guardia dice, no le hagan caso, ustedes no son los primeros en venir aquí a ver esa cosa. Nosotros tampoco sabemos qué es. No hay nada que podamos hacer excepto decirle a los demás que empiecen a llevar un arma. Eso no les dio muchas respuestas, pero al menos entendieron lo que estaba pasando. Mi mamá y su amigo simplemente regresaron a casa. En el camino, el amigo de mi mamá describe lo que vio. Cuando asomé la cabeza por la ventana, mi luz iluminó directamente en él. Tenía grandes ojos negros y piel gris. No era alto, aunque tenía su mano en la ventana. Parecía que estaba tratando de moverse en silencio y esconderse. Él dibujó lo que vio, pero esto fue hace años, así que no tengo el dibujo. Pero él era bueno dibujando, y cuando lo vi, estaba bastante claro que parecía un extraterrestre. Cuando llegaron a nuestra casa y los vi así, nos quedamos despiertos toda la noche. Por la mañana, mi mamá llamó a sus amigos diciéndoles, «Chicos, si ustedes nos están tomando el pelo, les voy a dar una paliza». Ellos respondieron, «¿Qué quieres decir? ¿Qué pasó? ¿Dónde están ustedes? Pensé que se quedaban aquí». Ella responde, ¿no nos escucharon tocando la bocina justo afuera? No, sentí como si hubiéramos dormido solo 5 minutos, respondieron. Mi mamá les cuenta lo que sucedió. Volvemos a su casa y buscamos algo. Había huellas, como 3 círculos juntos. También había huellas de dedos en la ventana. Juraron que no estaban jugando con ellos y que no tenían idea de lo que había sucedido. Resulta que también habían tenido cosas extrañas sucediéndoles, como ver una figura blanca brillante caminando entre los autos, golpeando ventanas, cosas así. Así que ahí está, una de las cosas que le sucedió a mi mamá y su amigo, de las que hablaban una y otra vez. Mi mamá falleció en 2017, y puedo escucharla contándolo como si fuera la primera vez.